Buenos días, mis directos amigos. Este nuevo discurso republicano continúa el estudio de la legitimidad histórico-dinástica que se afirma en el artículo 57 de la vigente Constitución española. Ya hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia de esa legitimidad de esos títulos o presuntos títulos de legitimidad histórico-dinástica. Hemos visto hasta qué punto es falaz, arrancando ya sin remontarnos a los orígenes, sencillamente partiendo de el rey Alfonso X el Sabio, como la corona fue usurpada por su hijo, Sancho IV, su segundo hijo, que se la arrebató, y de ahí en adelante el fratricidio de Montiel, de Enrique de Trastamara sobre su hermano Pedro I, y así sucesivamente. Hemos visto el testamento de Carlos II, hasta qué punto carece de legitimidad la Casa de Borbón en España, pero bueno, puede considerarse que son hechos históricos suficientemente antiguos como para que lo que haya sucedido antes se prescinda de ello y se tenga en cuenta únicamente lo posterior. Dentro de lo posterior ya hemos estudiado cómo las disputas sucesorias en la Casa de Borbón cuestionan seriamente la legitimidad de la rama isabelina, por un lado, aunque mi opinión personal es que, admitida la legitimidad de la Casa de Borbón, esa línea isabelina tiene muchas más credenciales de legitimidad que la carlista, y por otro lado la carlista se extinguió, de manera que ese problema en cierto modo está zanjado, en cierto modo solamente, no del todo, subsiste una dificultad que tengo que evocar y lo voy a hacer aquí. Y luego veíamos cómo incluso en la descendencia de Alfonso XIII hay unos motivos muy serios, a mi juicio totalmente decisivos, para cuestionar la legitimidad del que Alfonso XIII nombró su sucesor, Juan, en realidad su nombre era Juan Carlos de Borbón y Battenberg, pero su segundo nombre ha quedado en el olvido y para todo el mundo es Don Juan. Yo lo llamaré Juanón para distinguirlo de su hijo, al que usualmente se llama Juan Carlos, pero hasta donde es de fiar la prensa de la época, su nombre de bautismo era Juan Alfonso Carlos y se quiso ocultar el segundo nombre, quizá para halagar al carlismo o porque se consideraba más del gusto del franquismo, y quedó como Juan Carlos. Bueno, para mí será Juanito. Juanón y Juanito. Con ese, así los voy a distinguir. Bueno, pues esa rama, que es la actualmente reinante, es la línea posterior, mientras que la línea anterior, por primogenitura, es la que va por don Jaime, duque de Segovia, continúa con su hijo, Alfonso de Borbón y Dampierre, y culmina con Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú. Si es que nos tomáramos en serio y creyéramos en la legitimidad histórico-dinástica, el dinasta legítimo sería este señor Luis. Todo lo que ustedes me digan de él en el plano personal, en el plano político o en cualquier otro, es un asunto. No creo que sea mejor ni peor que su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y así sucesivamente, porque lo que de ellos sabemos es que han sido individuos desleales a su palabra, felones,
entregados a la lujuria, a la lascivia, al adulterio. En definitiva, poco hay que decir a favor de ellos, salvo que en general han sido campechanos, guasones, castizos. Bueno, esas serían, si se quieren, sus virtudes, dicharacheros. Bueno, digamos que desde Fernando VII para acá se han transmitido esas cualidades, cierta vulgaridad, cierto de la cual se ufanan, además, para marcar un contraste con lo que se esperaría del espíritu aristocrático. Bueno, así ha sido la familia y eso se ha transmitido hasta el día de hoy. Pero, en realidad, por ambas ramas, quizá quien escapa un poco hasta donde yo conozco a ese estilo es el actual titular, quien actualmente se sienta en el trono, que se hace llamar Felipe VI. Bueno, pues sería un poco la excepción, porque él tiene un aspecto un poco diferente en su estilo, en su manera de hablar y de comunicarse con sus súbditos. Bueno, pues hoy voy a ocuparme justamente de la línea que va de Carlos IV al actual titular de la corona, legítimo o ilegítimo, legítimo por mandamiento de la Constitución, pero ilegítimo según si es que nos atuviéramos a los criterios de legitimidad histórico-dinástica de la tradición. Y titulo este discurso de hoy, Estirpe Regia. Enseguida voy a explicar por qué esta denominación. Y el subtítulo es el de 5 abdicaciones y 3 renuncias. ¿Qué abdicaciones? Hay un aspecto curioso que señaló Juan Balanzó, uno de los adictos de la Casa de Borbón y particularmente de la figura de Juan de Borbón y Battenberg, es que todos los reyes de la Casa de Borbón desde Carlos IV han abdicado, salvo uno, Alfonso XII, que murió unos días antes de cumplir 28 años de tuberculosis, en parte como consecuencia de su vida de lujuria, desórdenes, lupanares y, bueno, una vida disipada de vicio, que sin duda lo llevó a contraer varias enfermedades, quizá venéreas, y a agravarse una tuberculosis que con una vida más sana quizás se hubiera conseguido evitar o tratar, aunque en la época ya sé que no existía un tratamiento médico, pero había con todo curas que se hubieran podido aplicar. Él ha sido la única excepción. Partimos de Carlos IV. Carlos IV es obligado por su hijo, por el motín que organiza su hijo en Aranjuez el 19 de marzo de 1808, a abdicar en el hijo. Padre e hijo son convocados a Bayona por su amo, el emperador, su majestad el emperador de los franceses, que obliga en esa primavera de 1808 a abdicar al hijo, que se había proclamado como rey Fernando VII, a abdicar en su padre. Ya tenemos ese año 2 abdicaciones. Tercera abdicación será la de Isabel II en su hijo Alfonso XII, que se hará en París, estando exiliada la reina, en junio de 1870, y después explicaré las circunstancias, las causas y el alcance de esa pintoresca abdicación a la cual la reina se resistía como gato panza arriba, pero con uñas y dientes, pero la cual se vio forzada por otro emperador de los franceses, por el sobrino de Napoleón, que era Napoleón III, la obligó. Y también el chantaje del propio esposo de la reina, el rey consorte Francisco de Asís. Abdica, un acta de abdicación jurídicamente discutible, pero el hecho es que abdica.
en junio de 1870. Como digo, Alfonso XII murió unos días antes de cumplir 28 años y no abdicó, pero su hijo Alfonso XIII sí abdicará. No abdica, como la gente dice a veces, en 1971, los ignorantes, pero esto se escribe en manuales de historia del bachillerato, se les enseña a los alumnos la mentira, se los engaña, haciendo creer que en 1931 Alfonso XIII abdicó. Lejos de eso, no abdicó. Se fue de España, pero mantuvo su título de rey y se consideró que era un rey de derecho, aunque no reinara de hecho porque las turbas y los españoles votando mal en las urnas habían impedido el ejercicio del poder real, suspendía el ejercicio del poder real, pero desde el 15 de abril empezó a conspirar para restaurar ese ejercicio del poder real. Pero abdicará Alfonso unos años después, también forzado a regañadientes, el 15 de enero de 1941, cuando le quedaba mes y medio de vida, porque va a morir el 28 de febrero del mismo año, 41. O sea, ya con un pie en la tumba, abdica en su hijo, no en el heredero, no en el primogénito superviviente, que era don Jaime de Borbón y Battenberg, a quien había desheredado por ser sordomudo, sino en su tercer hijo varón, Juan, a quien escoge como heredero, como sucesor, lo designa así en su testamento, que había escrito un poco antes, y ratifica ese nombramiento de sucesor en el acta de abdicación. De nuevo, un acta de abdicación que se hace en la habitación de un hotel, el hotel en que estaba alojado en Roma. Más exactamente, se hace por un llamamiento, por un manifiesto a los españoles. En ese manifiesto abdica y los llama a prestar acatamiento al que nombra como heredero y sucesor Juan Carlos, en realidad, pero vamos, Juan de Borbón y Battenberg, al cual designa con el nombre de Juan III. Bueno, Juan III no va a abdicar porque en realidad nunca va a reinar de hecho. Se va a titular Juan III y después, más modestamente, conde de Barcelona, cuando se fue resignando a no reinar nunca, y será suplantado por su hijo, que será nombrado por Franco sucesor a título de rey, y de hecho será exaltado al trono el 22 de noviembre de 1975, y ya de nuevo forzado de mala gana, Juan presentará una renuncia a sus derechos el 14 de mayo de 1977, o sea, más de año y medio después del reinado de su hijo. Y transmite a su hijo entonces una legitimidad que, supuestamente, si es que ese acto jurídico fuera válido, porque previamente nada en la normativa tradicional de la corona permite que un no rey transmita sus derechos de reinar a un rey. Pero bueno, esa fue la renuncia. Y finalmente, el beneficiario de esa renuncia, Juan Alfonso Carlos, Juanito, al que ustedes conocen como Rey Juan Carlos I, bueno, pues también ese va a abdicar en junio de 2014. O sea que todos abdican o renuncian. He hablado de 3 renuncias porque he hablado ahora de la renuncia de Juanón, pero previamente hubo 2 renuncias que hay que mencionar. La primera es en Bayona, de Carlos IV, cuando abdica en él Fernando VII, abdica la corona que le había entregado un mes y pico antes su padre Carlos IV, le había entregado a Fernando VII, y Fernando VII abdica en su padre, se la devuelve. Y entonces su padre renuncia
en un acto que no tiene evidentemente ninguna posible calificación jurídica desde ningún punto de vista, pero hace esa renuncia a favor del emperador de los franceses. Le entrega el reino de España como, como quien hace donación de una propiedad personal. Por tanto, bueno, si tenemos que calificar de algún modo ese acto, pues diríamos es una renuncia. Segunda renuncia, la del 12 de octubre de 1840, de la reina regente, reina gobernadora, se la llama María Cristina de Borbón y Borbón, que había sido nombrada en el testamento de su marido Fernando VII, regente del reino, en la minoría durante la menor edad de su hija Isabel II. Es forzada por la insurrección popular. Toda España se levanta, casi toda, vamos, una buena parte de España está levantada contra su poder en 1940 y se ve forzada a renunciar y le entrega la regencia al general Espartero, duque de la Victoria. Por tanto, segunda renuncia. Y la tercera renuncia, ya he dicho, es la de Juanón. O sea que tenemos de Carlos IV a Felipe VI 5 abdicaciones y 3 renuncias. Ahora estamos a la expectativa de qué pasará, que será lo siguiente en esa línea de gran inestabilidad. Desde luego, lo que esa trayectoria nos dice es que la legitimidad histórico-dinástica tendrá las virtudes que quieran sus adeptos, pero continuidad, estabilidad, incuestionabilidad, certeza, eso no tiene, porque toda esa cantidad de vaivenes, altibajos, disputas dinásticas y renuncias y abdicaciones nos muestra que es una línea de gran inestabilidad. Bueno, pues espero que les guste este discurso y les agradezco que lo difundan, pero sobre todo que lo comenten, que lo critiquen y me hagan llegar todas sus objeciones y sus críticas. Evidentemente, la transmisión de la legitimidad hereditaria en una monarquía en el sentido de monarquía dinástica hereditaria, por la gracia de Dios, esa transmisión de legitimidad se fundamenta en el principio de lealtad a una tradición multisecular, lo que yo llamo un principio de continuidad ancestral, pero además en las monarquías cristianas, en las cuales el rey se considera que ejerce, que ciñe la corona por mandamiento divino, lo es por la gracia de Dios. Eso significa varias cosas. Significa, primero, que puesto que la transmisión del predecesor al sucesor es por vía genital, el coito generador tiene un carácter sagrado, no es como el de los demás mortales. Y segundo, que el heredero no tiene solo el derecho de reinar, sino también el deber excusable en determinadas circunstancias, pero puesto que es la gracia divina la que por esa vía de las gónadas ha prefijado, es la providencia la que ha determinado quién ha de heredar y quién no, el heredero no puede renunciar a su derecho a heredar, salvo casos especialísimos como los que voy a
enumerar a continuación. Como ya lo comenté en un pasado discurso, la disputa dinástica entre la rama isabelina, posteriormente alfonsina o liberal, y la rama carlista, absolutista, que se produce en la vejez de Fernando VII y sobre todo, claro, al morir Fernando VII en 1833, en esa querella que conducirá a tres guerras civiles, el pretendiente carlista y sus descendientes, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, evidentemente se le planteó el problema de si no debería o podría renunciar a su derecho, a su presunto derecho a reinar, a favor de su sobrina, Isabel, sobrina carnal, puesto que, al fin y al cabo, se podía considerar tenía derecho, según él, según ya esto ya lo discutimos y lo negué, pero en fin, según los argumentos jurídico-dinásticos de sus partidarios, tenía derecho a heredar el trono, pero tenía también la obligación o podía renunciar. Y tanto él como sus cortesanos afirmaron siempre que el heredero no tiene ningún derecho a renunciar, porque puesto que se hereda la corona por la gracia de Dios, esto marca no solo un derecho a reinar, sino un deber de reinar. Y esa misma postura la siguieron adoptando todos sus sucesores de la rama carlista de la dinastía borbónica, y cuando, tras ser derrocada por la Revolución de septiembre de 1868, Isabel II se reunió unos meses después en París con su primo Carlos VII, el pretendiente carlista Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro. Bueno, digo que primo, podríamos quizá decir sobrino, es problemático, ¿verdad? Y Isabel, estaban los dos, eran pretendientes a la corona, parientes deseosos de que se restaurase en España la Casa de Borbón, y eh, se daban cuenta ambos de que la pugna entre ellos, lejos de facilitar esa restauración, la dificultaba. Entonces Isabel le propuso a su primo ir a postrarse a ambos ante los pies de su santidad el Papa Pío IX para que éste dirimiera. Y le contestó Carlos VII, el duque de Madrid, que él no es que creyera tener derecho a la corona, sino que sabía que tenía ese derecho. Y tener el derecho implicaba tener el deber. Y si renunciaba a la corona, es decir, si hacía abandono no ya de un derecho, sino vulneración de un deber, Dios no le perdonaría lo que equivalía a un pecado mortal gravísimo. Sin embargo, este principio de que la corona no se, el derecho a la sucesión a la corona no se puede renunciar, que es tradicional en España hasta el año 1933, como vamos a ver. Mm, Pero tiene una excepción, sin embargo, y es que cuando una infanta de España contraía matrimonio con un soberano extranjero en una dinastía donde por la ley sálica lo, la corona no se podía transmitir
por las hembras y por tanto con ese casamiento ni ella ni sus descendientes tendrían derecho a esa corona extranjera. Como reciprocidad y por un principio de igualdad, la infanta tenía que renunciar a los derechos sucesorios en España por sí y sus descendientes. Sin embargo, la renuncia no era un acto jurídico personal suyo, sino que venía solemnizada por un tratado internacional que se incorporaba al ordenamiento jurídico español como una ley fundamental del reino. Y tal fue, dos casos se produjeron. El de la infanta Ana Mauricia de Austria, hija de Felipe III, al casar en 1615 con el rey joven, rey de Francia, Luis XIII, y la de la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, al casar con el hijo de Luis XIII, Luis XIV, por el Tratado de los Pirineos de 1659. En ambos casos, los sendos tratados internacionales solemnizaban esas renuncias, que además fueron confirmadas por el testamento de Felipe III y por el testamento de Felipe IV. Por todo lo cual, y como ya lo he estudiado en un discurso anterior, la sucesión de Carlos II, el testamento o supuesto testamento de Carlos II en el año 1700, dejando la corona de España al duque de Anjou, nieto de la infanta María Teresa y de su esposo Luis XIV. Este testamento, aparte de los motivos que hay para problematizarlo y cuestionar su autenticidad y desde luego su validez, pero en su disposición sucesoria era nulo, írrito, porque contravenía leyes fundamentales del reino, como el Tratado de los Pirineos y el testamento de su padre, Felipe IV. Esta era la única excepción por un motivo, por consiguiente, de política internacional y de integridad dinástica. En ningún otro supuesto se puede renunciar a la corona antes de heredar, porque además, como la transmisión hereditaria, aparte de esta faceta de vehicular por esa vía que yo llamo genital la gracia divina, en virtud de la cual se adquiere la corona, además de eso, la transmisión hereditaria, según viene regulada en el derecho español por la ley de las partidas del siglo XIII de Alfonso X el Sabio, se rige por un principio tradicional de la sucesión del derecho civil castellano, que persiste en el actual derecho civil español, el Código Civil, y es que nadie puede renunciar a una herencia antes de la muerte del decuyus. No se puede renunciar por adelantado. En el momento de la defunción se puede renunciar efectivamente a heredar y pasa automáticamente a los otros derechohabientes, testamentarios o no testamentarios, según sea el caso. Pero únicamente ese acto de renuncia tiene validez jurídica cuando se produce en un tiempo determinado por la ley después de la muerte de el decuyus, o sea, de aquel que deja un caudal o un bien que ha de heredarse.
Otro problema un poco distinto es el de la abdicación. En el derecho de la monarquía francesa, aplicable quizá analógicamente a la española a partir de 1700, o sea, de la llegada de la dinastía francesa, la Casa de Borbón, aunque en estricto rigor el apellido no debería ser Borbón, sino Capeto, puesto que es una dinastía que inauguró Hugo Capeto. Pero, bueno, llamémosla dinastía Borbón. Es una dinastía francesa que, de hecho, al llegar Felipe V, duque de Anjou, mm, imitó las leyes sucesorias francesas, introduciendo una ley sálica atenuada, por eso el famoso auto acordado de 1713 establece la ley sálica, pero con una atenuación para ajustarse, para trasplantar a España el derecho que regía la sucesión monárquica, dinástica, en Francia, al ser una dinastía de importación de Allende los Pirineos. Bueno, pues en la monarquía francesa, en el derecho monárquico francés, históricamente siempre se consideró que el rey no tenía ningún derecho a abdicar. Y de hecho en la historia de la monarquía francesa no hubo abdicación ninguna hasta el año 1830, en que el último Borbón de la rama legítima, Carlos X, abdicó porque lo habían destronado, es decir, que ante la insurrección del pueblo de París estaba destronado y quiso salvar la dinastía y abdicó, pero bueno, esa abdicación no surtió efecto. Eso no me interesa. Aquí lo señalo en el sentido de que la abdicación en algunas dinastías se consideraba ilícita e incluso inválida, como en el caso de Francia. En el caso de España, esto no es así. Las abdicaciones en en la monarquía, en las monarquías medievales, la catalano-aragonesa y la castellano-leonesa, mm, fueron o muy extremadamente infrecuentes o no se dieron. Y de darse, debió de tener lugar esto en tiempos muy remotos de la Alta Edad Media. Yo ahora mismo no recuerdo ninguna abdicación de un monarca hispano tardomedieval. Al llegar la Casa de Austria, hay una única abdicación, que es es la del fundador. Bueno, se puede considerar de algún modo fundador su padre, Felipe el Hermoso, pero era rey consorte únicamente, que es Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues Carlos I, en el año 1555, poco antes de su muerte, cuando ya estaba en en el periodo de su máxima decrepitud, que se retiró al monasterio de Yuste y abdicó la corona de España en su hijo, el príncipe Felipe, que reinará como Felipe II. Bueno, pero de Felipe II a Carlos II, que es el último rey español de la dinastía austríaca, que muere en el 1 de noviembre del año 1700, no hay ninguna abdicación. No existía ninguna doctrina jurídica consolidada sobre si era posible o no, si era lícita o no la abdicación. Al principio nada se oponía, pero por otro lado estaba claro que si el rey reinaba por un mandamiento divino, la gracia de Dios, tendrían que concurrir circunstancias excepcionales para que abdicara. En cambio, llegamos a la casa de Borbón,
y todos los monarcas de la Casa de Borbón han abdicado, salvo los tres hermanos que se sucedieron, hijos de Felipe V, que fueron Luis I, Fernando VI y Carlos III, y esos tres hermanos, o sea, todo ese periodo que va entre 1746, la muerte de Felipe V, y 1789, la muerte de Carlos III, es un periodo sin abdicaciones. Y después el único que no abdicó fue Alfonso XII, que murió unos días antes de cumplir los 28 años. Todos los demás han abdicado. Y claro, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Tiene la importancia de que si el derecho sucesorio y el ejercicio de la sucesión dinástica están al albur del antojo o del capricho, del deseo del presunto sucesor o de quien está sentado en el trono, si se puede renunciar y se puede abdicar cuando a uno le dé la gana, entonces ese principio de transmisión legítima ancestral por la continuidad dinástica como un derecho y al mismo tiempo un deber, queda evidentemente muy discutido, muy en entredicho. Es más, como la última abdicación ha sido la de Juan Carlos I de Borbón en 2014, hace 8 años, esta última abdicación, ¿quién la hizo? La hizo alguien que cuando iba a ser nombrado en 1969 sucesor a título de rey por Franco, por el caudillo, le preguntaron si consideraba que tenía derecho a la sucesión y contestó lo siguiente en una célebre entrevista que se publicó en la prensa. En el tiempo en que vivimos no hay que hablar de derechos, sino de deberes. No me considero con un derecho a suceder, pero al mismo tiempo, como español, si la designación recae sobre mí, me considero obligado a aceptarlo y a servir a los españoles. Bueno, pues parece que dejó de considerarse obligado cuando le pareció incómodo por el ambiente de opinión que se había creado, por las circunstancias familiares, las peleas, o quizá por la impaciencia de su sucesor, que quería reinar posiblemente, me imagino yo, sin esperar a la vejez. Bueno, pues estas circunstancias u otras que podemos sospechar, conjeturar, pero que no conocemos, lo llevaron a desistir de ese deber de reinar y por eso en junio del 2014 abdicó. Pero antes de esa abdicación tuvieron lugar otras a las que me he referido. Primero, en 1724, concretamente el 10 de enero de 1724, Felipe V, que ya reinaba desde hacía 23 años, pero era joven todavía, vamos, abdicó la corona. Hay varias hipótesis sobre, una de ellas es que aspiraba a reinar en Francia porque pensaba que su sobrino Luis XV era un jovenzuelo de salud frágil y podía
podía suceder. Hay otra hipótesis que estaba en uno de sus achaques de neurastenia, depresión o locura que lo acompañaron a lo largo de gran parte de su vida. Sea lo que fuere, abdicó, pero tuvo la mala suerte de que unos meses después abdicó la corona en su hijo Luis I de España y último, y este Luis murió de viruelas a los pocos meses de haber heredado la corona. Entonces, al morir su hijo, por la ley sucesoria, tenía, Luis evidentemente era muy jovencito, había heredado a los 17 años, no tenía hijos, entonces tenía que heredar su hermano Fernando. Y hubo una junta de teólogos que se reunió para advertir que el rey abdicado, Felipe V, no tenía ningún derecho a recuperar la corona, que la abdicación era un acto jurídico irreversible y, por tanto, si al morir su hijo se apoderaba de la corona, eso sería un acto de usurpación y un pecado mortal. No obstante, el rey, más que el rey, su segunda esposa, Isabel de Farnesio, intrigó para conseguir que el Consejo de Castilla dijera todo lo contrario y dijera que le correspondía heredar al rey abdicado, o sea, a Felipe V. Recuperó la corona y murió 22 años después, lo cual evidentemente significó que ya Fernando VI heredará a una edad más provecta. Bueno, después de esa abdicación tenemos las renuncias y abdicaciones del año 1808, de todo lo cual ya he hecho mención en un discurso precedente. Primero, el 19 de marzo, por el motín de Aranjuez, el príncipe de Asturias, el que va a reinar como Fernando VII, mueve a sus adeptos para que traigan desde Madrid a Aranjuez una chusma, una turba a sueldo que, que está a punto de linchar al marido Godoy y que fuerza a Carlos IV a abdicar la corona. Pero claro, es una abdicación forzada. Pero en fin, abdicación. En Fernando VII, luego Napoleón los convoca a ambos a Bayona, obliga a Fernando VII a abdicar en su padre, lo cual, bueno, de todos modos, abdicar en su padre, eso tampoco, tampoco tiene sentido dinásticamente, pero bueno, lo fuerza a devolverle la corona a su padre y su padre renuncia a la corona, se la regala a Napoleón, quien se la regala a su hermano José. O sea que ahí tenemos en 1808 eh, la, dos abdicaciones y una renuncia o varias renuncias, porque la renuncia la ratificaron y la asumieron no solo el propio Carlos IV, sino también Fernando VII y el futuro Carlos María Isidro, que el futuro pretendiente que dirá que el derecho de sucesión no se puede renunciar. Bueno, pues él estaba renunciando al ratificar en Bayona en mayo-junio de 1808 la donación de la corona española a Napoleón. En 1840 se va a producir una nueva abdicación, pero en este caso no es la abdicación del trono, sino de la regencia. A la muerte de Fernando VII, hereda el trono su hija de 3 años, Isabel, que, bueno, estaba a punto de cumplir 3 años, bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón y Borbón, pero por circunstancias que no voy a detallar, en 1840
María Cristina se ve forzada a abdicar la regencia a favor del general Baldomero Espartero, duque de la Victoria. En realidad, esta abdicación de nuevo es forzada por una insurrección popular alentada por el propio Espartero, pero en fin, es una abdicación más. Y la siguiente abdicación va a tener lugar el 25 de junio de 1870 en París. Isabel II ha sido expulsada del trono por la Revolución de septiembre de 1870 y ella no quiere abdicar, quiere volver a reinar. Pero al mismo tiempo la camarilla borbónica se da cuenta de que la reina es tan extremadamente impopular por todo, por su vida pública y privada, por su carácter, por su temperamento, por su manera de gobernar, por la, eh, por la manera en que ha ejercido su poder regio, que ha sido extremadamente, extremadamente rechazado por la mayoría de la opinión, la mayoría del pueblo español. Ya a este respecto les quería leer el título de una obra que se publicó en 1869 de Fernando Garrido, Historia del último Borbón de España. Es equivocada. De los crímenes, apostasías, opresión, corrupción, inmoralidad, despilfarros, hipocresía, crueldad y fanatismo de los gobiernos que han regido España durante el reinado de Isabel II. Bueno, pues este título indica qué opinión había estaba generalizada. Por eso la Revolución de septiembre de 1868, que empezó por un pronunciamiento de la Armada en la bahía de Cádiz, ganó. Hubo una pequeña batalla en Alcolea, pero toda España masivamente se sumó y Isabel II se encontró sin partidarios, sin adeptos. Tuvo que cruzar, estaba veraneando en San Sebastián y tuvo que cruzar la frontera precipitadamente. Y ella pensaba volver a reinar, pero sus propios allegados y parientes la instaban, la empujaban a abdicar a favor de su hijo, el futuro Alfonso XII, príncipe de Asturias, pero que en ese momento era un niño. Lo que la empujó definitivamente a la abdicación fue lo siguiente. En junio después de aprobada en las Cortes Constituyentes la Constitución de 1869, pasaron meses en una serie de negociaciones en las cuales el gobierno, encabezado por el general Prim, bajo la regencia del general Serrano, buscaba como habían erigido España en reino, pero con una nueva dinastía que estaba por determinar, pues hubo una serie de conversaciones y negociaciones diplomáticas para buscar un príncipe europeo, y en junio de 1870 se piensa en un príncipe, Leopoldo, de la familia principesca germana de Hohenzollern-Sigmaringen, que estaba, pero muy, muy de lejos, emparentado con la familia reinante en Prusia, en el reino de Prusia. Ambos eran Hohenzollern, pero se habían separado ambas ramas en el siglo XV. Bueno, el hecho es que Napoleón III, que reinaba todavía en Francia, esto es el mes de junio, le queda muy poquito de reinado, pero eso lo sabemos hoy, no se sabía en ese momento. Napoleón III se asusta pensando que
quizá no conocía los detalles de esas familias germanas y pensó que la misma dinastía Hohenzollern iba a reinar a un lado del Rin, o sea, la frontera francesa, a un lado en Prusia y por el otro lado en España, y que Francia estaría cercada por, eh, por, por una dinastía que ya se sabía era hostil. Bueno, hay una serie de circunstancias más. Entonces, Napoleón considera que la única alternativa es restaurar en España el trono borbónico, pero no puede ser con Isabel, y la fuerza, Isabel está asilada en París, residiendo en un palacete que había comprado, que llamó el Palacio de Castilla, en el número 19 de la Avenida del Rey de Roma, que ahora se llama Avenue Kléber, donde actualmente hay un hotel de superlujo. Entonces la fuerza a abdicar, pero por otro lado se interponen también las intrigas del marido de Isabel, que según todos, la propia Isabel, su marido y todos los allegados, este marido no es el padre biológico, no es el progenitor de Alfonso XII. De hecho, parece que le dijo Isabel a su hijo: hijo mío, la única sangre borbónica que corre por mis venas es la mía, por tus venas es la mía. Se ha atribuido la paternidad a un valenciano, Puigmoltó, y hay otras hipótesis. Esto no nos interesa. Los amoríos de numerosísimos de doña Isabel quedan al margen de nuestra consideración. En todo caso, el 25 de junio, en una ceremonia esperpéntica, con gritos, con estruendos, con increpaciones, Isabel de mala gana acepta forzada a esa abdicación. El heredero tiene solo 12 años, con lo cual de haber llegado a accedido al trono en ese momento, tendría que haber sido bajo una regencia. Bueno, sea lo que fuere, saltamos del año 1870, como ya he dicho, eh, Alfonso XII no va a abdicar, no sabemos si habría abdicado, pero como murió a los 27 años, pues en todo caso no abdicó. Esta abdicación de Isabel II, sin embargo, jurídicamente era ilícita e inválida porque la Constitución, a cuya vigencia ella se atenía, por supuesto, entre tanto, es verdad que en España las Cortes Constituyentes habían aprobado la nueva Constitución de 1869, pero no era reconocida por Isabel ni por ningún pretendiente de la Casa de Borbón, ni por ningún allegado. Y la Constitución, cuya vigencia presuntamente regía la monarquía, incluso en la monarquía borbónica, la dinastía borbónica, incluso en el exilio, era la Constitución de 1845, cuyo artículo 46.4 dice textualmente: el rey necesita estar autorizado por una ley especial para abdicar la corona en su inmediato sucesor. De manera que esta abdicación de junio de 1870 en el extranjero, evidentemente sin que pudiera ser fedataria ninguna autoridad española válida, eh, no tenía, era un acto familiar, como de hecho Isabel lo entendía esencialmente así. Ella tenía una visión patrimonial de la corona y, bueno, ella transmitía en su sucesor el derecho a reinar. Después de eso, de 1870, no tenemos ninguna abdicación ni renuncia hasta 1933. Las renuncias de 1933
son dos, de ellas ya hablé. En 1933 están en el exilio Alfonso XIII y sus hijos, su esposa también, la reina Victoria Eugenia, pero los reyes se han separado, la reina se ha ido a vivir a, a Inglaterra y ha roto completamente con Alfonso y con toda la familia. Y en el año 1933 es cuando el príncipe heredero, el príncipe de Asturias, Alfonso, que habría sido Alfonso XIV, se casa con una cubana, de esto ya hablé, esto provoca el pánico a quién será el eventual heredero y Alfonso obliga a su hijo, Alfonso XIII obliga a su hijo Alfonso, príncipe de Asturias, a renunciar a sus derechos, lo cual hace de buena gana, y entonces el derecho corresponde al segundo génito, Jaime, pero es sordomudo, y en un hotel, en una habitación de un hotel, los emisarios de Alfonso XIII fuerzan a Jaime a abdicar. Ahora, de nuevo, que no abdicara, a renunciar, mejor dicho, porque puesto que no reinaban, pero la renuncia no estaba prevista por ningún, por ningún precepto jurídico. Es decir, eran actos sin ningún valor jurídico, suponiendo que por analogía tuvieran el carácter de abdicaciones, pues nos encontraríamos con un problema similar, y es que el artículo 55.5 de la Constitución de 1876 tiene el mismo texto que acabo de decir. El rey necesita estar autorizado por una ley especial para abdicar la corona en su inmediato sucesor. Bueno, estas renuncias que, que no tienen evidentemente validez jurídica, tiene lugar en 1933 y entonces corresponde, como quería Alfonso XIII, corresponde el derecho sucesorio al tercer hijo varón, Juan Carlos de Borbón y Battenberg. Al llamarlo por sus dos nombres, Juan Carlos, puede haber una confusión, porque generalmente a quien todo el mundo le llama Juan Carlos es a su hijo, que se llamaba Juan Alfonso Carlos. Pero bueno, para la posteridad ha quedado como Juan Carlos, y su padre, que sí se llamaba Juan Carlos, como Juan de Borbón y Battenberg, o Juanón, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, cuando se subleva contra la República el general Franco, el 18 de julio de 1936, enseguida da signos clarísimos de querer restaurar la monarquía. Para empezar, es él el que, por decisión personal, vuelve a izar la bandera bicolor, y el que da signos crípticos, como es su costumbre gallega, era su costumbre galaica, signos que había que saber descifrar. Y finalmente, en abril de 1937, con el decreto de unificación imponiendo el partido único Falange Española Tradicionalista y de las Jons, del 19 de abril de 1937, ya anuncia de nuevo con una frase enrevesada que abre la posibilidad de restaurar la monarquía. Entonces, evidentemente, Alfonso XIII en el exilio abriga la esperanza de que Franco lo va, si gana la guerra, como es previsible, con el apoyo alemán e italiano y la relativa complicidad de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, porque Franco disfrutó de todos esos apoyos, unos más y otros menos. Bueno, pues al vencer le transmitiría el poder, volvería a sentarse en el trono Alfonso XIII. Sin embargo, Franco pronto lo desengañó, muy pronto ya durante la guerra, le hizo ver que
primero, el haber reinado durante hasta 1923 como un rey liberal constitucional era un inconveniente en los nuevos tiempos totalitarios y con la herencia del carlismo. Y por otro lado, porque el carlismo se integró en ese partido único que llamado con ese nombre kilométrico de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, nada menos. Bueno, pues en ese nuevo tiempo, con un régimen que era una imitación adaptada a España, desde luego, con características propias, pero una imitación de los de Hitler y Mussolini, bueno, pues un ex monarca que había reinado como rey liberal constitucional, no era indicado. Y por otro lado, la, el- la marcha del rey, el abandono que había hecho del ejercicio del poder regio en 1931, sometiéndose al dictamen de las urnas en las elecciones municipales del 12 de abril y a la presión de la calle, que reclamaba su, su salida de España, bueno, pues no haber resistido como según Franco hubiera debido hacer, esto lo invalidaba. Y ya Franco en ese momento estaba tramando la maniobra, es lo que se llamó el juanismo. En realidad el juanismo ya había empezado antes del alzamiento del 18 de julio, ya en el campo monárquico borbónico, ya algunos habían pensado que el rey exiliado había sufrido un desgaste y que era preferible que volviera su hijo, Juan, igual que en vez de volver Isabel II, volvió su hijo Alfonso XII en el año 1875. Bueno, pues Franco asumió ese juanismo, pero sin embargo Alfonso XIII se resistió como gato panza arriba y en la correspondencia entre Franco y el exiliado rey se prosigue durante tiempo y eh, Franco le pide educadamente que abdique, pero no lo hace Alfonso hasta en realidad finalmente lo hará. En julio de 1979 redacta su testamento en el cual nombra como heredero a Juan de Borbón y Battenberg y dice que lo hace porque tiene firmada la renuncia de Jaime, a quien hubiera correspondido heredar, porque era por derecho de primogenitura con relación a su hermano menor Juan, pero que tiene firmada la renuncia y por tanto nombra en ese testamento como heredero y sucesor a Juan. Y finalmente el 15 de enero de 1941 abdica. De nuevo, como digo, jurídicamente la abdicación no tiene valor por el artículo 55.5 de la Constitución de 1876, que invalida cualquier abdicación que se haga sin previa autorización de las Cortes por una ley especial. Bueno, el modo de abdicar, de nuevo en el cuarto de un hotel romano, por un manifiesto a la nación española, en el cual saluda la magnífica epopeya de la liberación de España, o sea, la victoria de Franco, el heroísmo de su ejército, el ejército franquista, la victoria definitiva, la victoria del 1 de abril de 1939. Y abdica para que quede expedito y Franco. Se da cuenta de que mientras él no haya abdicado, los Borbones no vuelven a reinar. Y dice que lo hace para que quede expedito y franco el camino para que, en el momento que se juzgue oportuno, pueda reanudarse
la tradición histórica consustancialmente unida a la institución monárquica. Una monarquía, añade, sin los defectos del pasado, o sea, sin constitución y sin liberalismo, configurada según una más adecuada organización de la sociedad y del Estado. Esto dicho en la Roma mussoliniana, en 1941, con Italia en guerra, al lado de Alemania, quiere decir, evidentemente, una monarquía fascista. Bueno, y unos días después está la carta de aceptación de su hijo Juan, a lo cual va a seguir la muerte, porque en realidad cuando abdica Alfonso está en las últimas, va a morir el 28 de febrero, o sea, mes y medio después, va a, va a fallecer. Estaba ya enfermo. Bueno, todos sabemos que Juan de Borbón y Battenberg nunca reinó en España. Juan III, como se hacía llamar a raíz de la abdicación de su padre, todas sus cartas, sus papeles, firmaba como yo el rey Juan III. Y después, cuando se fue dando cuenta de que o no reinaría nunca o eso sería para más tarde, y en todo caso después de la muerte de Franco, de hecho, sin dejar de considerarse rey de España y por tanto considerarse rey Juan III, pero en la práctica dejó de utilizar esa autodenominación y usó la más modesta de conde de Barcelona, con la cual también lo consideró el régimen franquista y luego el sucesor a título de rey de Franco, que será el hijo de ese conde de Barcelona, Juan Alfonso Carlos, que reina en España desde el 22 de noviembre de 1975 con el título de Juan Carlos I. Es el primer rey de España que, cuya denominación regia es el compuesto de dos nombres de pila. Eso no había sucedido nunca. Todos los reyes, vamos, todos los príncipes e infantes en el bautismo recibían una pluralidad de nombres, dos, tres, cuatro o cinco, pero a veces se los llamaba mientras eran príncipes, por los dos primeros, pero en el momento de heredar solo ostentaban el primero con el numeral correspondiente. Claro, a Juan Alfonso Carlos le hubiera correspondido reinar como Juan III, que era la autodenominación de su padre, entonces no quería hacer eso y se les ocurrió llamarlo Juan Carlos I. Bueno, pues este Juan Carlos I reina, pero su padre sigue considerándose el rey legítimo. Sigue considerándose que, de hecho, la corona la ha usurpado su hijo gracias al favoritismo de Franco y su camarilla, pero que el rey de derecho, dinásticamente, es el padre. Sin embargo, transcurrido año y medio del reinado de su hijo, lo convencen, lo persuaden de que él no va a reinar nunca, póngase como se ponga, y que mientras no renuncie a sus propios derechos o presuntos derechos, la, la corona de su hijo está dinásticamente deslegitimada. Y por tanto, como un acto de altruismo a favor de su propia familia, de su propia dinastía, de lo que él ha dicho encarnar a lo largo de su vida, tiene que renunciar. Y lo va a hacer, pero lo quiere hacer en un acto solemne ante el gobierno, ante las Cortes, en el Palacio Real de Madrid. Sin embargo, esto
A esto hay una oposición total, absoluta, del presidente del gobierno, Suárez, y de todo el círculo de palaciego, porque de algún modo hacer un acto de esa solemnidad y con carácter oficial sería reconocer que hasta ese momento el verdadero titular del derecho a reinar era el padre y que sólo a partir de ese momento empezaría el reinado de derecho de Juan Carlos I. O sea que Juan Carlos I habría estado reinando de hecho desde el 22 de noviembre del 75, pero solo desde la renuncia de su padre sería rey de derecho. Esto no podía admitirse de ningún modo y entonces obligan a Juan de Borbón a abdicar de tapadillo en una ceremonia deslucida en el Palacio de la Zarzuela, que es la residencia de, del rey, pero que es no es el, el edificio de ejercicio del poder regio. El poder regio siempre se había ejercitado en el palacio donde residía el rey, pero a la muerte de Franco, su sucesor, Juan Carlos I, no quiso residir en el Palacio Real, que es el edificio de ejercicio solemne, oficial de las funciones regias, sino que prefirió seguir viviendo en el palacete que le había asignado Franco, el de la Zarzuela. Bueno, todo esto puede parecer anecdótico, pero es extremadamente importante en el simbolismo dinástico. Entonces, el 14 de mayo de 1977, en esta ceremonia sin solemnidad ni carácter oficial, renuncia a sus derechos Juan de Borbón y se cuadra ante su hijo, a quien llama Majestad. Bueno, pues esta Majestad, la de Juan Carlos I, a su vez va a abdicar en junio de 2014. Y va a abdicar, pero a la hora de abdicar hay de nuevo un problema jurídico, y es que la Constitución de 1978, en su artículo 57, numeral 5, dice lo siguiente: las abdicaciones y renuncias. Nunca en el derecho constitucional español había habido renuncias. Bueno, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Como el redactor de la Constitución de 1938 parece que estábamos en el comienzo del iletrismo que debió de empezar en la época tardofranquista, iletrismo de que, vamos a ver, en mi época, en los años en que yo era estudiante, si en una redacción se presenta una redacción con un párrafo así, uno hubiera sido suspendido. Porque el verbo aquí, ¿cuál es? Se resolverán. Evidentemente, las dudas se resuelven. Sin embargo, que una duda se resuelva por ley tiene escaso sentido, porque la ley puede mandar, prohibir o permitir, pero no puede resolver una duda. No, bueno, no puede resolver una duda matemática o cualquier otra, ni siquiera jurídica. La ley. Bueno, pero vamos, admitámoslo, que tiene sentido decir que las dudas se resolverán. Pero el verbo se aplica a todos los sujetos de la oración. Por tanto, las abdicaciones. Las abdicaciones se resolverán por una ley orgánica. Las renuncias se resolverán por una ley orgánica. ¿Qué sentido tiene eso de que las abdicaciones y renuncias se resolverán? En realidad, como el redactor de ese texto, los redactores, venían
en sus 4/5 partes o más del franquismo, tenían a la vista el artículo 12 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado franquista de 1947. Artículo 12 que decía: toda cesión de derechos antes de reinar, las abdicaciones cuando estuviere designado el sucesor, las renuncias en todo caso y los matrimonios regios, así como el de sus inmediatos sucesores, habrán de ser informados por el Consejo del Reino y aprobados por las Cortes de la Nación. Con todo, estaba mejor redactado el artículo de la ley de sucesión, porque no decía que habrán de ser resueltos. Pero el constituyente de 1978 él sí tenía dudas, era muy dubitativo, no sabía exactamente qué decir y puso esta frase desastrosa. Por lo cual, cuando le dio la gana de abdicar la corona al rey Juan Carlos de Borbón en junio de 2014, pues claro, hubo que consultar ese, mm, ese artículo de la Constitución, el artículo 57.5, y entonces se elabora, pero no había ninguna ley orgánica sobre las abdicaciones. Entonces, deprisa y corriendo, se redacta la ley orgánica 3/2014 de 18 de junio, que fue sometida apresuradamente a las Cortes y aprobada por gran mayoría, que reza así: artículo único. 1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos abdica la corona de España. 2. La abdicación será efectiva en el momento de entrar en vigor la presente ley orgánica. Disposición final única. Esta ley orgánica entrará en vigor en el momento de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, vamos a ver. Esta ley dice, artículo único. 1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I abdica la corona de España. ¿Esto es una afirmación? ¿Es un enunciado constativo o es un enunciado normativo? Porque si es un enunciado normativo, contiene o bien un mandato, una orden, o bien un permiso, o bien una prohibición. Pero el verbo abdica, en tercera persona de singular del presente indicativo, no se ve qué contenido normativo pueda tener, ni de preceptuar, ni de permitir, ni menos de prohibir. En ningún momento dice la ley que las Cortes aprueban, ratifican, permiten esa abdicación. Hay sencillamente un enunciado puramente constativo de que abdica. Pero si el enunciado es verdad, si lo dicho en el numeral 1 del artículo único de esa ley es verdad, entonces que abdica la corona es verdad, dígalo o no lo diga la ley, reconózcalo o no lo reconozca la ley. Por otro lado, eso es desmentido por el numeral 2, que dice la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la ley. Pero ¿qué es lo que manda la ley? Que la ley entre en vigor. O sea, el único contenido normativo de la ley es que la ley entre en vigor. Es como si hubiera una ley cuyo artículo único dijera: esta ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pero ¿qué manda? ¿Qué manda la ley? ¿O qué prohíbe la ley? ¿O qué permite la ley? Que la ley entre en vigor. Y aquí, puesto que la ley no manda nada, ni prohíbe nada, ni permite nada, sino que constata que el rey abdica, en realidad es un galimatías esta ley. Es un egregio monumento de disparate jurídico del cual desafío yo a cualquiera a encontrar algo similar en los análisis, en los anales del derecho. Bueno, pues es que al aprobar esta ley orgánica, las Cortes
están resolviendo una abdicación, porque lo hacen ateniéndose al artículo 57.5 de la Constitución española, que exige una ley orgánica para resolver la abdicación. O sea, están resolviendo. Pero claro, como el verbo resolver no es un verbo normativo, es un verbo constativo, pues el disparate, el absurdo del artículo 5 y la mala redacción del artículo 57.5 de la Constitución se completa con el disparate jurídico de la Ley Orgánica 3/2014 de 18 de junio. Bueno, y esta es la última abdicación y renuncia que hemos tenido. No desconozco que en algún blog ha salido un llamamiento a la abdicación del rey Felipe VI, y hasta alguien muy amablemente se ha ofrecido a redactarle y le ha redactado por anticipado su manifiesto de abdicación. Pero Su Majestad el rey Felipe VI no ha tenido a bien eh, hacer caso a esa exhortación, que no es otra cosa que un deseo de un súbdito, como puede haber muchas, porque, bueno, eso no está, que yo sepa, no está prohibido por el Código Penal pedirle la abdicación al monarca. Bueno, pues con esto termino este discurso y en el siguiente voy a abordar el interregno, o sea, toda la serie de vicisitudes políticas y jurídicas que van del el decreto franquista de unificación de abril de 1937, cuando Franco es simplemente el cabecilla de una sublevación, pero se considera jefe de Estado, y desde ese decreto hasta finalmente la llegada, la exaltación al trono de Su Majestad Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1935, 2 días después del fallecimiento del caudillo. Todo ese periodo del interregno es sumamente interesante en la historia de España y, por supuesto, interesantísimo desde nuestro punto de vista de analizar críticamente la legitimidad histórico-dinástica o la falta de esa legitimidad.